día. Vamos a hablar, sí, hay bases fundamentales, perdón, sí, bien, gracias por las señas. Así que todos aquellos que están queriendo aprender más acerca de la palabra de Dios, bautismo o todo lo que es el tema de los primeros pasos, bases fundamentales, ustedes sigan la flecha de Pablo, Sergio y también Germán. Así que todos aquellos que quieran hacerlo lo pueden ir hacia afuera. Muy bien. Hoy sí tocaba confiar, ¿sí? Hoy tocaba el tema, ayer era otro tema, hoy es el de confiar. Y siempre es un privilegio poder venir y compartir de la palabra de Dios en otras iglesias, aunque tengo 2 iglesias donde ir y compartir la palabra, pero siempre es lindo compartir con los hermanos en otros lugares, ¿sí? Así que es un privilegio poder estar en este lugar. Confiar. A veces no es fácil confiar, ¿no? Más cuando el cristiano vive en circunstancias difíciles, el poder seguir adelante, el poder seguir trabajando para Dios, sirviéndole a Él y seguir confiando a pesar de todo lo que nos pueda suceder en la vida. Seguir adelante, seguir creyendo de que Dios, como todos nos dicen y los consejos que seguimos y escuchamos, está en control de todo. A veces es difícil ese. Y eso muchas veces nos paraliza a cada uno de nosotros. Y es importante, Germán, esto. Gracias. Soy santiagueño, así que sediento seguro. Así que confiar, seguir adelante, poner la mira en el Señor y seguir en el servicio. A veces es difícil hacerlo. Y a veces es muy difícil seguir ese sueño que Dios ha puesto en nuestro corazón y ese don, ese ministerio que Dios ha puesto en nuestro corazón y seguir adelante en medio de la adversidad. Cumplirlo, llegar a cumplirlo, es el anhelo de todo cristiano. Pero nosotros tenemos en nuestra vida experiencias a las cuales, y tenemos en la palabra de Dios, de personas a las cuales Dios había elegido para cierto trabajo, que quedaron al margen del propósito de Dios. Y en una de esas que quería compartirles es acerca de, quería compartirles este versículo. Dice la palabra de Dios en Hebreos 10:39, mas nosotros no somos de los que se vuelven atrás y terminan perdiéndose. Somos de aquellos que tomamos la fe y seguimos adelante. Pero nosotros no somos esos que nos perdemos. No somos esos que retrocedemos. Como hijos de Dios, no somos a los que las circunstancias nos tiran para atrás o nos vuelven atrás. Sino nosotros somos los hijos de Dios que vamos a continuar adelante, confiando en Él a pesar de lo que te pase, a pesar de lo que te suceda, a pesar de lo que tenemos enfrente. Recién hablábamos de la fe, y la fe es la certeza, ¿se acuerdan? ¿De qué? ¿Y la convicción? De lo que no vemos. Todo el universo fue hecho de lo que nosotros vemos, de lo que no veíamos. Eso es fe. Y a pesar de que muchas veces vemos las situaciones de una forma oscura, a nuestro parecer, siempre lo mejor es lo que viene después. Es lo que Dios tiene preparado. Es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso, miren, una de las personas a las cuales le compartí hace rato es Saúl, el escogido de Dios. ¿Se acuerdan? Él había sido escogido para ser rey de Israel. El primer rey de Israel. Sin embargo, dice que Saúl era una persona obstinada. ¿Qué es una persona obstinada? Es aquella que cierra su mente. Él se movía conforme a su propio pensamiento. Él hacía lo que a él le parecía bien, ¿sí? Y dice la palabra de Dios, ¿qué complace más al Señor, sacrificios u obedecer los mandatos del Señor?
Es mejor obedecerle que ofrecerle sacrificio. Ser terco y hacer la voluntad propia es como el pecado de adorar ídolos. Tú te negaste a obedecer el mandato del Señor, le dice Samuel a Saúl, por eso él ahora se niega a aceptarte como rey. Aquel que había sido escogido ahora es destituido. Había cerrado su mente y su corazón a los mandatos del Señor. Los pasos que quería hacer eran los pasos que él quería pensar, que había salido del impulso de su corazón. Él quería hacer las cosas antes de lo que había propuesto Dios. Y Saúl fue quitado del propósito por el cual Dios lo había puesto en ese lugar. ¿Cuál? El de ser rey. Rey de Israel. Pero ¿sabes qué? Veamos la segunda persona. Sansón, consagrado de Dios. ¿Se acuerdan Sansón? Sansón era una persona a la cual tenía una fuerza increíble. Había sido puesto por Dios para liberar al pueblo de Israel. Sin embargo, el pensamiento de Sansón era otro. Él quería seguir sirviendo a Dios y seguir pecando. Él quería hacer el trabajo de Dios, pero también el trabajo de su corazón y de su pasión y de su pecado. Él quería seguir haciendo eso. Era una persona que se movía conforme a sus pasiones. Entonces dice la palabra de Dios, un día Sansón, un día como cualquiera, Sansón fue a la ciudad de Gaza, donde encontró una prostituta y se acostó con ella. ¿Ves? Y su pasión le ganaba. Era algo más, ¿sí?, que el propósito de Dios, y lo que hacía era de que él pecase, pero también que quiera trabajar para Dios. Y no se puede así. No es el propósito. Entonces después se encontró con Dalila. Y nosotros sabemos quién es Dalila y dice la palabra de Dios. Entonces Dalila gritó, Sansón, los filisteos han venido a capturarte. Cuando se despertó pensó, haré como antes y enseguida me liberaré. Pero no se daba cuenta que el Señor lo había abandonado. Ya no estaba con él. Una persona que había sido escogida para liberar al pueblo de Israel estaba siendo atada y ligada a causa de sus pecados. A pesar de que él murió, cuando murió con todos los filisteos, como todos y cada uno de ellos. Dice que mató más ahí que en toda su vida. ¿Y sabes por qué murió él? ¿Y por qué clamó a Dios para que le devuelva las fuerzas? ¿Para vengar qué? ¿Que había perdido su ministerio? ¿Que ya no podía seguir adelante? Dice, para vengar sus ojos. ¿Y sabes qué lo llevó al pecado? Sus ojos. Jamás entendió el propósito de Dios. Jamás entendió por qué Dios lo había llamado. ¿Ves? Si son personas que van quedando al margen de lo que Dios tiene preparado para ellos, lo tenía preparado. Imagínate lo que tiene preparado para nosotros. Nosotros no sabemos de todo lo que estamos aquí, el trabajo especial y el plan magnífico que Dios trazó antes de la fundación del mundo para que vos y yo le podamos estar sirviendo a Él. En tercer lugar, una persona más, un personaje más. Permítame. Este personaje es un profeta, Balaam. ¿Se acuerdan de Balaam? Había venido el rey de los enemigos y había contratado a Balaam para maldecir al pueblo de Israel. Y saben, Dios le dice a Balaam, mira Balaam, vos vas a ir contra mi pueblo y cada vez que abras la boca vas a proferir bendición a Israel. Y así era, cada vez que él quería ir en contra del pueblo de Israel y maldecirlo a Israel, lo único que salía de él eran bendiciones. Entonces el rey que lo había contratado de los enemigos, en el cual le iba a dar un premio muy importante, le dice al final, Balaam, está haciendo todo lo contrario.
En vez de maldecirlo, lo estás bendiciendo. Entonces Balán pensó y le aconsejó al rey que mande de las mujeres de su pueblo a seducir a los de Israel. Y como el mandato de Dios era de que los judíos no se emparenten, no se casen con los de pueblos paganos, los judíos tomaron a esas mujeres y esas mujeres fueron doblegando el corazón del pueblo judío y llevándolo a adorar a dioses ajenos. Sacaron la mirada y el corazón de Dios para estar adorando a otro Dios. Dice, porque dejaron con vida a las mujeres, les reclamó. Precisamente son ellas que, siguiendo el consejo de Balán, incitaron al pueblo de Israel a rebelarse contra el Señor en el monte Peor. Pero son ellas que causaron la plaga que hirió al pueblo del Señor. Muchísimas personas murieron gracias a ese consejo de Balán. Pero dice, miren, así que atacaron Madián después más adelante en la venganza, tal como el Señor le había ordenado a Moisés, y mataron a todos los hombres, los 5 reyes madianitas, Evi, Requem, Sur, Ur y Rebá, y murieron en la batalla, y junto con ellos murió Balán. Se acabó su ministerio. Él hablaba con Dios, pero hasta ahí nomás llegó, porque amó el premio de aquel rey más que lo que Dios había preparado para él. ¿Sabes qué te quiero decir en esta mañana? Es que Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Y somos los únicos responsables, nosotros, de abandonar ese plan o de seguirlo adelante. No importa qué es lo que te haya hecho parar. No importa qué es lo que te haya frenado quizás en tu vida espiritual, en tu vida de servicio a Dios. Pero Dios pensó algo precioso para nosotros. Y es lo que Dios quiere que cada uno de nosotros retomemos para seguir adelante. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Por qué? Porque yo quiero seguir escribiendo la historia que Dios preparó para mí. Porque yo no quiero abandonar esa historia. Yo la quiero terminar. Yo no quiero quedarme como Saúl. No me quiero encerrar en mi propio pensamiento. Tampoco lo quiero hacer como Sansón. Compartir con el pecado y las cosas preciosas que Dios preparó para nosotros. Ni tampoco como Balán. No quiero ser igual. Quiero seguir escribiendo mi historia. Y sabes que esta mañana es un momento especial, ideal, como para que nosotros tomemos esta decisión. Y para seguir, miren, quisiera que veamos esta historia, ¿no? Acerca del apóstol Pablo. Dice la palabra de Dios en Hechos 16, hablando de que Dios iba a guiar a sus siervos hacia un trabajo especial. Pero a veces a nosotros nos toca de la misma forma, ¿sí? Y dice la palabra de Dios que cuando el Espíritu Santo, porque habían planeado ellos viajar a cierto pueblo, pero dice la palabra de Dios que el Espíritu no lo dejó. Después siguieron a otro y ellos pensaron, iban queriendo evangelizar los distintos pueblos. Pablo tenía esa pasión del evangelismo, entonces arrasaba con todo, iba pueblo por pueblo predicando. Pero ¿saben qué? Lo que determinaba su ministerio era de que él siempre ha sido guiado por el Santo Espíritu de Dios. Entonces una de las cosas a las cuales ellos emprendieron el viaje, y dice que como el Espíritu no los dejó comunicar el mensaje en Asia, Pablo y los que estaban con él viajaron a la región de Frigia y Galacia. Cuando llegaron a la frontera de Misia, trataron de entrar a la región de Bitinia, pero de nuevo, miren, pero el Espíritu de Jesús no los dejó. Por esta razón pasaron de largo a Misia y llegaron a Troas.
Muchas veces el Señor nos cierra las puertas a nosotros. A veces de lo que es la voluntad de Dios, y nosotros queremos emprender y hacer muchas cosas, pero las puertas se nos empiezan a cerrar. Entonces uno se pone a pensar, si es que somos como Saúl, porque a veces queremos ir a esas ciudades y nosotros sabemos que en los distintos lugares a donde vamos siempre hay una necesidad, pero a veces no es la voluntad de Dios. Entonces las puertas se cierran. Las posibilidades cada vez son más pocas. Y nosotros tenemos que tomar una decisión. ¿Qué vamos a hacer? A veces somos cabeza dura como Saúl. A veces como Sansón. Las puertas se nos cierran porque compartimos con el pecado. O a veces somos como Balaam, que queremos el premio egoísta para cada uno de nosotros. Las puertas se cierran, pero en esta oportunidad se habían cerrado porque Dios le iba a mostrar algo especial a Pablo. Y dice la palabra de Dios ahí, miren, más adelante, dice, allí Pablo tuvo una noche, una visión. Vio a un hombre de la región de Macedonia que puesto en pie le rogaba, pasa a Macedonia y ayúdanos. En cuanto Pablo tuvo esta visión, preparamos el viaje a Macedonia. Y dice la palabra de Dios, seguro de que Dios nos estaba llamando para anunciar allí la buena noticia. Si hay algo que nosotros debemos caminar, son con pasos seguros de que para donde vas, para el ministerio que te anotás, para el trabajo en el que vas a hacer en la obra de Dios, de seguro es lo que Dios te está dando, te está mostrando, te está guiando. Es para ahí a donde vas a ir. Pablo no se movía si Dios no le decía hacia dónde tenía que ir. ¿Sabes hoy hacia dónde Dios te está llevando? ¿Sabes dónde te está indicando Dios de que va a ser tu ministerio de por vida? ¿Sabe Dios? Miren, cuando me enteré de que Colombres quedaba sin pastor, había un peso en mi corazón porque yo lo conocía mucho a Carlos Díaz. Y había un peso en mi corazón y oraba a Dios y le pedía a Él que si Él no iba conmigo, que no le pida Colombres. Y Dios puso en mi corazón el deseo de seguir orando por Él. Y seguía orando por Colombres y miren, no veíamos nada cuando comencé a ir a Colombres. No veía exactamente nada, un indicio como que Dios me diga, o estate seguro, este es el lugar donde yo quiero que trabajes. Sin embargo, seguimos yendo, trabajando, y Dios comenzó a poner en el corazón de personas el deseo de trabajar en su propia Colombres, porque no hay mejor siervo que el que vos saques de ese lugar, que el que crezcan de ese lugar, porque tienen ese sentido de pertenencia y amor por el lugar de donde ellos son. Y Dios comenzó a trabajar en la vida de un matrimonio que hoy son una ayuda tremenda en nuestra vida. Hoy lo traje conmigo al patrón, al varón de la casa. Pero es alguien que Dios lo levantó. Y de la nada, Dios comienza a hacer la obra. Y de donde no hay nada, Dios comienza a trabajar. Y sé que en esta mañana Dios va a levantar personas de este lugar que quizás han dejado de trabajar para Dios, pero que hoy pueden empezar. ¿Sabes, Pablo? El Señor lo llamaba, una visión de un hombre macedonio. Lo llamó a Pablo para el ministerio. Entonces, prepararon todo y se fueron. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Más adelante, dice de que ellos llegaron a ese lugar, llegaron a Filipos,
Y era un lugar precioso porque habían encontrado allí a unas mujeres que se habían juntado junto al río, tenían su grupo pequeño, ellas ahí, y se juntaban a orar y a alabar a Dios, y cayó Pablo, le predicó el evangelio y fueron salvos. Y dicen, esto es la voluntad de Dios, esto es lo que Dios quería. Entonces llegaron a ese lugar, aquella mujer Lidia aceptó a Cristo, lo hospedó en su casa. Imagínense, ¿qué más podría ser la voluntad de Dios que encontrarse en un lugar así de salvación? Pero siguieron más adelante. Y de nuevo, día tras día, ellos buscaban predicar el evangelio. Hasta que se encontraron con una muchacha. Una chica que estaba endemoniada. La cual todos los días molestaba a Pablo y a Silas, diciéndoles que eran hijos de Dios, predicadores de la salvación. Y Pablo, cansado de esta mujer, reprende al demonio y le quita el beneficio de algunos a los cuales ganaban plata por medio de esta chica en la adivinación. Y le quita esa posibilidad porque corre el demonio. Sin embargo, por hacer una obra de bien, ellos fueron juzgados. Entonces ya como que la voluntad de Dios no era tan linda. Al principio era linda porque aceptaron a Cristo mujeres, pero después se le complicó y dice la palabra de Dios. Entonces la gente se levantó contra ellos y los jueces ordenaron que le quitaran la ropa y lo azotaran con vara. Después de haberlo azotado mucho, lo metieron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los vigilara con el mayor cuidado. Al recibir esta orden, el carcelero los metió en el lugar más profundo de la cárcel y los dejó con los pies sujetos a un cepo. Y ya como que se oscurecía más la voluntad de Dios. Porque ya lo comenzaron a golpear y encima lo metieron en una cárcel en el cual estaban en las profundidades de ese lugar. Había un primer piso donde vivía el carcelero, el segundo donde estaban las cárceles comunes y el subsuelo era la cárcel donde lo tenían a Pablo y a Silas. Un lugar de oscuridad. Un lugar alejado de todos. Un lugar al cual a veces la voluntad de Dios nos lleva a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que aprendamos a confiar en Él. Para ver qué es lo que hay en nuestro corazón. Son situaciones en la vida en que muchas veces nos duele, nos hieren y nos separan del resto. Son esos momentos de dolor que cada uno de los cristianos vive como pensando, ¿y ahora? ¿Hacia dónde me vas a llevar, Dios? ¿Cuál es la solución a esto? ¿Por qué me has metido en este momento, en este pozo? ¿Cuál es tu propósito, Dios? Ve si no sabemos para dónde correr. Y ese es el momento donde Dios quiere que más confiemos en Él. Sin embargo, es el momento que más nos cuesta seguirle a Él. Y comenzamos a dejar de orar. Y comenzamos a dejar de ir a la iglesia. Y comenzamos a esquivar a los hermanos. Y a alejarnos cada vez más de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Entonces, es ahí cuando nos ponemos a pensar qué es lo que nosotros podemos hacer. ¿Saben lo interesante de todo esto? Es que en esa cárcel no se escuchó de que Pablo y Silas se quejaran contra Dios. No se escucharon quejas en ese lugar. No se escuchó el dolor de lo que fueron azotados.
Ellos no se quejaron contra el gobierno, no se quejaron de la injusticia que estaban viviendo, no se quejaron de la voluntad. Miren, ni siquiera Silas le dijo a Pablo: che, Pablo, ¿estás seguro que has visto un macedonio vos? ¿Estás seguro que teníamos que venir para acá? No se escuchó nada de eso. No se escuchó ni siquiera que le preguntaran a Dios: ¿es esta tu voluntad, Dios? ¿Cuántas veces no has pasado ese momento oscuro en tu vida? Quizás en la partida de un hermano, de un padre, de un hijo. En ese dolor, a veces que nos inquieta. ¿Cuál es tu voluntad, Dios? Sin embargo, dice la palabra de Dios que a eso de medianoche, mientras Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y dice que los presos escuchaban. Los presos estaban escuchando mientras ellos cantaban y alababan a Dios. No había quejas en ellos. Estaban doloridos, estaban azotados, estaban atados en los pies, pero ellos no se quejaban, sino alababan a Dios. En medio del dolor, en medio de la circunstancia, en medio de la oscuridad, en medio de ese sucio lugar en donde ellos estaban, lo único que se escuchaba era alabanzas a Dios y de que oraban. Hay una canción vieja, lo sabíamos cantar cuando éramos chicos. Es una hermosa canción. Yo lo puse en el PowerPoint porque me gusta esta versión. Y digo a veces, quizás esta era la canción que cantaban ellos. Quizás esa era la canción de Pablo y Silas en medio de la oscuridad y del dolor en el que ellos sufrían. Quizás ahí ellos decían o cantaban: he decidido, ustedes la conocen, seguir a Cristo. Cántela, porque quizás usted también está en ese dolor y prisión. Pero esa era la decisión que ellos habían tomado. No vuelvo atrás. Es una decisión, ¿eh? Estamos enfocados. Muy bien. El mundo atrás quedó, no vuelvo atrás. ¿Cuál es el valor de tu sufrimiento? ¿Cuál es el valor de tu herida? ¿Cuál es el valor de tu oscuridad? Si no es esta decisión. Esta decisión lo tomamos un día cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Hemos decidido delante del Señor seguir a Cristo y no volver atrás. No importa lo que te pase, no importa la situación que estés viviendo, no importa el dolor que estés sintiendo y la herida que tengas, has decidido confiar en el Señor y seguir adelante, no volver atrás. Porque los hijos de Dios no somos de los que retrocedemos, sino de los que en fe seguimos y caminamos hacia adelante, en victoria, confiando en Él, de que Él, en medio de la oscuridad, jamás te va a soltar la mano. Por más que vayas llorando, por más que vayas lastimado, jamás te va a soltar la mano. Ahora, el valor de tu prisión, de tu herida, es el mismo que el valor de tu decisión. Y es el mismo que el resultado de ella. ¿Por qué? Dice la palabra de Dios. Y le presentaron la palabra del Señor, dice,
tanto a él, al carcelero, como a todos los que vivían en su casa. Aún en esa hora de la noche, el carcelero se lo atendió y les lavó las heridas. Enseguida ellos lo bautizaron a él y a todos los de su casa. Y el carcelero lo llevó dentro de su casa, le dio de comer. Tanto él como el de su casa se alegraron por todo lo que habían creído en Dios. El resultado es ese. El resultado de tu dolor es la salvación de personas. El resultado de tu prueba es de que personas vengan al conocimiento de la verdad. Es de que familias abran sus puertas para que el Evangelio pueda venir a sus vidas. Que abran casas, que abran corazones, que abran barrios a los cuales no podemos entrar. Tu experiencia, tu dolor, tu herida, te van a llevar a que cada vez que te acuerdes de esa decisión, de seguir a Cristo y no volver atrás, de confiar en Él, a pesar de todo. ¿Para qué? Como decía Pablo, aunque sea para ganar a uno, aunque sea para llevar a alguien a la gloria, arrebatarlo de Satanás y llevarlo a los pies del Señor. Debemos seguir confiando en el Señor. Dice la palabra de Dios, porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él, sino al contrario, a Dios le gusta de que nosotros sigamos adelante. Para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad. ¿Sabes qué? Dios hoy está buscando en cada uno de nosotros amigos. Que ustedes le crean a Él, de que Él los puede sacar de donde ustedes están, de que Él los puede llevar al cumplimiento del propósito por el cual están aquí, de que usted le crea de que Dios y sus promesas va a poder hacer de que usted viva la nueva naturaleza que Él tiene preparado para nosotros. La pregunta es si Dios encontrará hoy amigos en este lugar de cada uno de nosotros. Le voy a invitar a que nos pongamos de pie. Y vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar ahí en el lugar en donde nosotros estemos. Cerrá tus ojos y abrí tu corazón. Y ahí en el lugar en donde estás, decirle: Señor, aquí estoy. Señor, hace mucho que no estoy trabajando para ti. Hace mucho que no estoy teniendo una intimidad contigo, Dios. Hace mucho que no estoy hablando contigo en oración. Señor, hace mucho que no veo la guía tuya. Señor, te pido perdón en esta mañana. Quisiera que limpies mis pecados. Quisiera que me restaures, Dios, y que puedas hacerme ver a dónde estás trabajando, porque yo quiero estar donde tú estás. Quiero hacer lo que tú haces, Dios. Háblale en tu corazón al Señor y decirle: Señor, este es mi error. Esta es mi prisión, Dios. Esta es mi herida por la cual me ha dejado atrás. No he seguido adelante. Te pido perdón, Señor, en esta mañana. Y me comprometo desde hoy. Decirle así en tu corazón: me comprometo desde hoy. Buscarte cada día. Buscar tu guía. Buscar tu dirección, Dios. Buscar saber cuál es mi lugar en el cuerpo de Cristo. El ministerio que debo llevar adelante. El trabajo que has preparado desde antes de la fundación del mundo. Habla con Él. No te cierres de mente como Saúl. Abandona el pecado. No seas como Sansón.
y habla con el Señor para hacer su voluntad. Y ahí como estás, hablando con Él, comprometiéndote con Él, solamente levanta tu mano y bájalo si es que lo estás haciendo. Si en estas mañanas te has comprometido con el Señor, levanta tu mano y bájala. Queremos orar por vos. El Señor te bendiga. El Señor les bendiga. El Señor les bendiga. El Señor les bendiga, hermano. El Señor les bendiga. Solo levanta tu mano y bájala. Si es que te comprometes a buscarle a Él. ¿Hay alguien más? El Señor te bendiga. El Señor le bendiga, hermano. El Señor te bendiga, hermano. Que el Señor le bendiga, hermanos. Que el Señor le bendiga, hermano. Que el Señor pueda estar tocando nuestros corazones, hermanos. Y a pesar en la oscuridad en la que quizás estás, Él te va a dar luz en esta noche, en esta mañana, para que vos puedas continuar. Padre, gracias te damos por este tiempo. Señor, mira los corazones de tus hijos en esta mañana. Y Señor, dale la luz que ellos necesitan a través de tu palabra. Esa guía, Padre, como para seguir adelante, a pesar de las circunstancias difíciles, a pesar de las situaciones adversas que podamos estar viviendo. Señor, guíanos al cumplimiento del propósito por la cual nos tienes aquí. Bendícenos, guíanos, Señor, porque te lo pedimos y te lo suplicamos. En el nombre de Cristo Jesús lo hacemos. Amén y amén. Muchas gracias por su atención.